compartir una palabra con vos que ha sido de mucha bendición para mí, para mi esposa, para mi familia, para el propósito, para el llamado que teníamos nosotros, y de seguro va a ser de bendición para vos. Una de las luchas que nosotros tenemos por lo general, que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana, es el no puedo. De seguro lo habrás escuchado, ¿no? O te habrás dicho vos mismo, no puedo. O te habrán dicho, vos no podés, ¿no? Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Y ese no puedo viene de nuestro entorno, viene de nosotros mismos, viene de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y por lo general, lo que nosotros creemos de nosotros no es bueno. Y eso nos empieza a limitar. Eso nos empieza a frenar. Cuando le damos más espacio al no puedo o al no podés en nuestras vidas, eso nos empieza a limitar. Nos encierra en un pozo de fracaso, en un pozo de derrota, con el sinsabor de saber qué es lo que nosotros podíamos llegar a hacer si nos hubiésemos animado a hacer algo. Por eso el no puedo nos frena y nos deja en un lugar estático. Fíjense en que hay muchos cristianos que no han crecido y que están en las iglesias hace años y años, pero no crecen. ¿Por qué? Porque tienen en su mente el no puedo o el no podés que muchas veces te han dicho. Pero fíjate que Dios te quiere dar una palabra que te va a llevar a vivir de victoria en victoria. Y seguro que ya te estás imaginando cuál va a ser el versículo que voy a leer en esta noche. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Es tremenda esta palabra, porque esta palabra derriba el muro del no puedo, ese muro que te impedía avanzar, ese muro que te impedía alcanzar tus sueños y tus metas. Fíjate que el Señor te dice en esta noche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo. Y fíjate que la palabra de Dios nos está declarando que todo podemos por medio de Cristo, que Él es el que nos da su fortaleza. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que no alcanzan sus metas? ¿Por qué hay tantos cristianos que no alcanzan sus sueños o que no experimentan el dulce sabor de la victoria en su vida? ¿Por qué sucede eso? Nosotros, hermanos, tenemos que comprender que este versículo no es una expresión de soberbia, ¿no? No estamos diciendo que somos unos sábelo-todo, que nosotros podemos hacer cualquier cosa, sino lo que nos está diciendo la palabra es que nuestras fuerzas son limitadas, que nosotros llegamos hasta cierto punto, pero cuando estamos en Cristo Jesús, Él es el que nos ayuda a hacer todo lo que es necesario para poder cumplir con el llamado, el propósito y con todo lo que se nos presente en la vida. Pero la pregunta de esta noche es, ¿quién nos ha convencido de que nosotros no podemos? ¿Quién fue el que nos convenció? ¿Quién ha logrado hacernos creer que nosotros estamos derrotados y que no podemos hacer lo necesario para vivir una vida plena? ¿Quién fue el que nos puso ese chip en la cabeza que nos ha paralizado y no nos ha dejado avanzar? ¿Habrán sido las circunstancias de la vida? Quizás las circunstancias que viviste en tu pasado o las circunstancias que vos estás viviendo ahora te están convenciendo de que vos no podés. Fíjate lo que dice Números 13, versículos 32 y 33. Números 13, versículos 32 y 33. La palabra dice lo siguiente. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos.
Cuando los espías de Israel regresaron de explorar lo que era la tierra prometida, comenzaron a difundir el temor en medio de todo el pueblo, diciendo que esa tierra que estaba habitada por gigantes era peligrosa, era algo imposible de conquistar, era un no podemos alcanzar esa tierra. Y fíjense en que esto muchas veces está reflejando lo que nosotros vivimos. Refleja las circunstancias que nosotros vivimos. Reflejan los problemas que muchas veces los vemos muy grandes. Se ven tan grandes que nos sentimos como langostas. Y ahí aparece el no puedo en la mente, el no podés. Ayer hablábamos con Sixto y le preguntaba cuánto está un terreno acá en Areco. Y me dice 80 millones de pesos. ¡Wow! Dije yo, esto es imposible. Esto es imposible comprarlo. Se me fueron las ganas de venir a Areco, dije. Pero es imposible, ¿no? Pero ¿quién es el que pone ese no puedo? Nuestra poca fe muchas veces. Porque fíjense que la palabra dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué para un cristiano no se puede comprar un terreno de 80.000 pesos? ¿Quién es el que se está limitando? Nosotros, los seres humanos, muchas veces ponemos ese pretexto. Pero si le creemos más a la palabra y entendemos que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él puede llegar a proveerte de una manera milagrosa, Dios lo puede hacer. Pero ese no puedo nos lo ponemos nosotros mismos. Por eso, hermanos, es fácil desanimarte cuando parece que todo está en nuestra contra, cuando parece que algo es imposible de alcanzar. Tal vez en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia, muchas veces sentimos que estamos luchando contra algo mucho más grande de lo que podemos nosotros manejar. Porque las dificultades se ven enormes, los obstáculos parecen imposibles de superar. Y esos momentos pueden parecer que no vale la pena ni siquiera intentarlo. Y ahí nos estancamos, ahí nos quedamos y no llegamos a sentir el sabor de la victoria. ¿Por qué? Porque nos sembramos nosotros mismos un no podés, un no puedo. Pero en medio de todas esas circunstancias difíciles, hermanos, hay una verdad que nosotros debemos de recordar siempre. Dios está con nosotros. Dios está acompañándonos. Dios no se olvidó de sus hijos. Dios no te abandonó. Dios no dijo, uy, los sueños que tiene este son imposibles y se fue. No, Dios está acompañándote. Fíjate lo que dice Números 14:9. La palabra dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Y con nosotros está Jehová. ¡Wow! Ya con esta palabra podés empezar el 2025, pero peleándole a cualquiera, hermano. ¿O no? Y fíjate que es un versículo nomás. Imagínate si tomás en cuenta toda la Biblia. ¡Oh, no te para nadie! No te para nadie. Y con nosotros está Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esto significa que no importa lo que estamos nosotros enfrentando, no importa el gigante que tenés enfrente, no importa la pared que está enfrente, no importa el no puedo que te pueden llegar a decir o que vos mismo te podés llegar a decir, porque Dios está con nosotros. Y fíjate que cuando vos sos consciente de que Dios está con vos, todo cambia, la visión cambia, te renovás, las fuerzas se renuevan. La palabra dice que el Señor nos da fuerzas como las del búfalo. Te renueva el Señor. Por eso no debes de temer, no tenés que tener miedo, porque la victoria no depende de nuestras fuerzas, no depende si vos tenés plata o no tenés plata, no depende si tenés dólares o no tenés dólares, depende de que Dios está con vos.
De eso dependemos nosotros, de que Dios esté al lado de nosotros. Por eso, hermanos, cuando enfrentemos circunstancias difíciles, pregúntate, ¿qué dice Dios sobre esta situación? ¿Qué es lo que Dios puede, en qué es en lo que Dios puede ayudarnos a nosotros? Señor, tengo esta dificultad, tengo este sueño, tengo este anhelo. ¿Qué es lo que querés que hagamos? Busquemos la voluntad de Dios. Y cuando le damos el mando, el control a Dios, Dios se glorifica en la vida de sus hijos. Eso es lo que hace Dios. Pero Dios lo hace en aquellos que le dan el lugar. Porque a veces cometemos el error de no darle lugar a Dios, de creer que yo esto lo puedo resolver solo, yo esto lo puedo hacer solo. Pero Dios nos deja y después venimos llorando, ¿no? Señor, mira en el lío que me metí, ayúdame. Y Dios, ahora querés que te ayude. Si te quería ayudar antes de que te des el golpe contra la pared. ¿No? A veces somos nosotros. Y encima le queremos echar la culpa a veces, ¿no? Este Dios no me quiere ayudar. Pero tenemos que aprender, hermanos, a darle más lugar al Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quizás lo que te está deteniendo son los fracasos anteriores o los fracasos que ahora estás viviendo, los fracasos presentes. Quizás te tienen anulado, te tienen ahí con un no podés. Y fíjate que el diablo es muy astuto porque él usa tus fracasos anteriores. Enseguida viene él a recordártelos al oído, lo que fuiste. Oh, vos fuiste un borracho, no servís para nada. Oh, vos fuiste un drogadicto. Hoy vos eras un golpeador de esposas, hoy vos eras esto, vos eras lo otro. Y el diablo viene con esa maña de querer hacerte caer usando los fracasos en tu vida. Pero fíjate que la palabra nos dice en Lucas 5, versículo 4 y 6, allá a veces en el culto le pedimos a alguien que lo lea y estaba por decir quién lo quiere leer, pero acá no estamos en Bolivia. Así que lo voy a leer. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tremendo lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Porque acá nosotros nos estamos encontrando con la historia de Pedro, quien después de haber pasado toda la noche trabajando sin lograr prácticamente nada, porque vino derrotado, porque no había alcanzado lo que él se había propuesto, vino derrotado. Él escuchó a Jesús decirle que vuelva a tirar las redes. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y fíjense en que Pedro dijo: Señor, toda la noche, no fue un ratito, lo he intentado muchas veces. Quizás Pedro podía haber dicho: no, ya fracasé en la noche, cuando es el tiempo de pescar no voy a volver a fracasar ahora que es de día y donde menos puedo pescar. Podía haber puesto esa excusa Pedro, pero Pedro no puso esa excusa. Pedro fue obediente a la palabra del Señor. Y aunque Pedro estaba cansado, aunque Pedro estaba desanimado, ¿qué hizo él? Decidió confiar en las palabras de Jesús. Decidió obedecer a lo que Jesús le había hecho. Y fíjense que como resultado, él tuvo la victoria. Porque la palabra dice que encerró muchos peces. ¿Pero por qué Pedro tuvo la victoria? Porque decidió obedecer a Jesús. Decidió obedecer a Jesús. Jesús le estaba diciendo a Pedro que volviera a intentar, que lo volviera a intentar. Pero esta vez
no a su manera, sino a la manera de Jesús. Porque Jesús le dijo, boga mar adentro, ve un poco más allá, ve un poco más allá. A veces tenemos que caminar la milla extra, hermanos. A veces tenemos que dar un poco más, esforzarnos un poco más, poner la parte que nos corresponde a nosotros para alcanzar lo que nos habíamos propuesto en la vida. ¿Cuántos matrimonios hoy en día podemos ver que están disueltos? ¿Por qué? Por no darle lugar al Señor. Quizás el orgullo en la vida del varón, en la vida de la mujer. Vaya a saber, ¿no?, qué es lo que habrá pasado. Quizás perdiste el trabajo por no saber sujetarte a tu jefe y muchas otras cosas más a las cuales las hemos perdido por darle lugar a nuestro yo. Pero acá la palabra nos está enseñando de que tenemos que aprender a escuchar más la voz de Jesús que nuestra propia voz. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria que Él tiene preparada para nosotros. Y fíjense en que Jesús le estaba enseñando a Pedro a que tenga fe. ¿En quién tenemos que tener fe? En Jesús. Una de las luchas que tenemos en Bolivia es ayudar a los hermanos recién convertidos, ¿no? Los que ya están convertidos, gracias a Dios, se enfocan en el Señor de lleno, pero a los que recién empiezan a venir a las iglesias, ellos empiezan a variar con su fe. Le creen al Señor, pero si el Señor no le responde enseguida, se van al yatiri. El yatiri allá es el brujo, y es normal ir al brujo. Nosotros vivimos en la ciudad de La Paz, que es una hollada, y después justo cuando empieza la hollada, hacia lo largo empieza la ciudad del Alto, y justo en esa franja que divide las dos ciudades hay muchas garitas, y son todos yatiri. Vos podés ir como que vas al mercado y pedirle una brujería, un hechizo, cualquier cosa, ¿no? Y aquellos que recién llegan a la fe en Cristo y el Señor quizás no le responden, se van a los yatiri y vuelven a caer en esa fe equivocada. Pero fíjense en que acá Jesús le estaba diciendo a Pedro que tenía que creer y obedecer a Él, incluso cuando la situación no parecía fácil. Porque recordemos que toda la noche le dijo Pedro al Señor, hemos estado pescando, pero aún así no hemos logrado nada. Pero Jesús le estaba pidiendo a Pedro que ponga su mirada en Él para alcanzar la victoria. Por eso, hermano, no te desanimes si el Señor no te respondió. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Es allí donde vos vas a encontrar la victoria. Es allí donde vos vas a salir fortalecido. Es allí donde vas a salir renovado. Es en el Señor. No hay otro camino. Y si lo hay, te vas a dar la cabeza contra la pared y vas a volver al Señor. Por eso, antes de tener un chichón en la cabeza, simplemente créele al Señor y evitate el golpe, evítátelo. Quizás los comentarios de las personas te han detenido, te han puesto un no podés, vos no podés. Fíjate lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. La palabra dice, dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. A lo largo de nuestras vidas muchas veces nosotros nos encontramos con personas que intencionalmente, por lo general es intencionalmente, son muy pocas las que no lo hacen intencionalmente, intentan desanimarnos. Cuando íbamos a salir a Bolivia, muchos nos dijeron, a Bolivia, despectivamente, ¿vas a dejar a tu familia? ¿Vas a dejar tu trabajo? 11 años trabajando en la misma empresa.
Y fui y le dije a mi patrón, le digo, me voy, le digo, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿A dónde te vas? Le digo, usted sabe, soy cristiano, me voy a ir a vivir a Bolivia. Vos no podés salir de acá, te tengo desde los 18, 19 años, anda a trabajar arriba. Me haces perder plata estando acá. Me voy, le digo, vos no podés. Familiares nos dijeron, ustedes no se pueden ir. Gente en la que uno confiaba con todo su corazón nos dijeron, no, ustedes no pueden. Ustedes no pueden. Pastor, no los dejes salir porque no pueden. No pueden. Y así nos encontramos con personas a lo largo de nuestras vidas que quieren desanimarnos, que quieren ser piedra de tropiezo. Y fíjense en que dije, quieren ser piedra de tropiezo, ¿no? Hasta lo piensan, yo voy a ser una piedra de tropiezo para este hermano y le voy a decir, no podés, ¿no? Nos encontramos con personas así, familiares, gente cercana. Y fíjense en que acá Saúl le estaba diciendo a David que no podía pelear contra Goliat porque él era solamente un muchacho. Lo estaba frenando Saúl. Mientras que Goliat había sido un guerrero desde su juventud, una persona con experiencia, una persona con varias batallas en los lomos, una persona que no le temía a nadie. Y todos sabemos la historia, que él salió y dijo, ¿quién quiere enfrentarse conmigo? Y nadie se animaba, porque todos sabían que era alguien poderoso. Y estos comentarios pueden sonar muy familiares para nosotros. Tal vez hemos escuchado cosas similares a lo largo de nuestras vidas. No podés, siempre te equivocás, nunca haces nada bien, no servís para nada. Palabras que nos desaniman, palabras que nos frenan. Y este tipo de palabras pueden llegar a ser como etiquetas para nosotros. Etiquetas que cargamos y que nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo. No somos lo suficientemente buenos para alcanzar el éxito en nuestras vidas. Y fíjense en que Satanás muchas veces también usa este tipo de comentarios negativos para convencernos de que no vale la pena intentar nada porque no podemos. Ahí está Satanás, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchas veces te tira estas frases, ¿no? Y te quiere hacer sentir que el fracaso es inevitable que lo vivas. Tal vez como lo intentó con David a través de las palabras de Saúl. Vos sos un muchacho, vos no podés. Sin embargo, todos sabemos cómo terminó la historia, ¿no? David salió venciendo aquel que supuestamente era un gigante invencible. Y lo mismo quiere hacer Dios con vos. De la misma manera quiere usarte Dios a vos. Si estás pensando que no servís para nada, quizás humanamente pueda ser. Porque cada vez que me decían vos no podés y me veía yo mismo, tenían razón. Y era verdad. Me costaba mucho estar delante de la gente, predicarles y hablarles porque la timidez, la vergüenza se apoderaba de mí. Y no podía. Y yo le decía a mi esposa, tiene razón, no puedo. Tiene razón, no podemos. Pero en Cristo cambia todo. En Cristo cambia todo. En Cristo vivimos de victoria en victoria. Aunque el diablo o aquellos allegados vengan y nos digan, vos no podés, en Cristo todo lo puedo. Y está ahí la clave, hermanos, en cómo nosotros queremos vivir. ¿Vivimos en nuestra carne, en nuestro ser, o vivimos en Cristo? Y la mejor decisión que podés tomar esta noche es vivir en Cristo, porque en Cristo todo lo podemos. Y fíjense en que de la misma manera nosotros debemos de recordar las verdades espirituales que nos encontramos en la palabra. Fíjense en lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios hace todo nuevo. Todo nuevo.
Ayer hablaba con un hermano y me contaba un poco de su testimonio y me decía todo lo que el Señor había hecho en su vida y lo decía con un gozo, con una alegría. Él decía, yo era ateo, pero ahora creo en el Señor. Mi suegra oraba por mí, mi esposa oraba por mí. Ahora estoy en la iglesia. El Señor restauró mi relación con mi hermano que no me hablaba hace 10 años. Pude orar por él y un montón de cosas hizo el Señor. ¿Por qué? Porque Él hace todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y fíjense en que esto significa que esas etiquetas que nos han puesto o esas palabras de desaliento que nos han dicho no definen quiénes somos nosotros. No lo hacen. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos renovados. Él nos da una nueva identidad. Él nos libera del fracaso del pasado. Si te estaba deteniendo en los fracasos del pasado, hermano, quiero recordarte que sos una nueva criatura. Sos nuevito, de paquete, como dicen, ¿no? Sos nuevo. Lo pasado pisado, ¿no? Por eso, hermanos, cuando nosotros enfrentemos comentarios que intenten desalentarnos, debemos de recordar nuestra identidad en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo vivo de victoria en victoria. Y tengan en cuenta que para vivir de victoria en victoria tenemos que tener luchas. Pues la vida del cristiano no es color de rosa. Hay luchas. Pero el Señor nos promete que vamos a vivir de victoria en victoria. ¿Quién nos ha convencido de que no podemos? ¿Quién ha logrado hacernos creer que nosotros estamos derrotados y que no podemos vivir una vida plena? Quizás nosotros mismos nos hemos convencido. En la Biblia vemos que en momentos cruciales algunas personas dudaron de sí mismas, pensando que no eran capaces de hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Y uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia es el ejemplo de Gedeón. Dios le decía, te voy a usar, voy a hacer esto, pero no sé, tengo dudas. Fíjate en Jueces 6:15. Jueces 6:15 dice, Gedeón respondió a Dios, pero Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el menor de mi familia. En los tiempos, en este caso de Gedeón, al menor no se lo tenía en cuenta. El menor era olvidado, el menor era enviado a hacer las tareas que quizás los mayores no querían hacer. Y fíjense en que él le dice, yo soy el menor de mi familia, o sea, soy el más inservible, porque me mandan a hacer cualquier cosa. Y quizás te sentís de la misma manera hoy. ¿Quién soy yo para alcanzar mis metas? ¿Quién soy yo para soñar en grande? ¿Quién soy yo para cumplir con el llamado, los proyectos que Dios tiene en mi familia? Y fíjate que estos pensamientos pueden llenarte de inseguridad. Estos pensamientos pueden hacerte sentir incapaz de poder alcanzar algo. Pero la respuesta, hermano, está clara en la palabra de Dios. ¿Sabés quién sos vos? ¿Sos consciente de quién sos vos? Sos el Hijo de Dios. Sos la hija de Dios. No sos cualquier cosa. Sos la hija y el hijo del Creador de los cielos y de la tierra. Fíjate que Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¡Wow! Es tremenda la palabra. Porque ahí vos tenés identidad. Ahí vos te das cuenta que no sos un fracasado, una fracasada. Ahí te das cuenta que vos podés mucho más de lo que te imaginás o de lo que vos creés de vos mismo. Y fíjate que nuestra confianza no viene de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, sino de lo que somos en Dios, hijos e hijas de Dios. Y como hijos de Dios no estamos solos porque Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Él nos ha dado al Espíritu Santo.
Jesús le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir, muchachos, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador. La palabra Consolador significa el que está al lado de, el que está al lado de Nahuel, el que está al lado de Carlos, el que está al lado de Pamela, de Ayelén, de Sixto, el que está al lado de, poné tu nombre ahí. El Espíritu Santo te está acompañando. Mucho tiempo pensaste que estabas solo, pero no, la palabra te está revelando que hay alguien que te acompaña. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, cuando vos te sientas abrumado por las dificultades o te sientas mal por los comentarios negativos, vos tenés que recordar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque a veces los problemas parezcan gigantes, no estás solo. Dios está con vos, el Espíritu Santo está con vos y vas a ver que Él te va a dar el poder, la estrategia, la sabiduría necesaria para poder vencer cualquier desafío que el enemigo te quiera presentar delante tuyo. Gloria a Dios. Ponete de pie.